Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de esto que se llama Pláticas de Ciencia Ficción. Yo soy Cuau del blog Café Anime Live y el podcast de ficciones. Y bueno, en esta serie de videos suelo hablar sobre temas a profundidad que tienen que ver con la ciencia ficción. El día de hoy voy a mencionar algunas películas muy populares que generalmente se han denominado como ciencia ficción, pero que si tomamos en cuenta un poco de lo que ya dijimos en el primer capítulo de este Pláticas de Ciencia Ficción y un poco también de lo que dijimos en el segundo sobre los extraterrestres y demás, pues veremos que estas películas en realidad no son ciencia ficción, no pertenecen a este género como tal. Quiero hacer también la aclaración de que la teoría de géneros que yo abordo generalmente es para aplicarla a cuestiones audiovisuales, cine, televisión, internet, cortometrajes, todo eso. No precisamente va a aplicar para obras literarias. Así que bueno, demos comienzo con la primera de estas películas, que quizás sea la más popular de todas. Generalmente siempre vemos alguna imagen de ella en algún post de internet que hable sobre ciencia ficción, pero realmente no pertenece a este género. Me refiero nada más y nada menos que a la afamada Star Wars. Así es, la Guerra de las Galaxias, a pesar de lo que muchos podrían creer, no pertenece a la ciencia ficción. Está más cerca de la fantasía, pero me parece, en una opinión personal, que el género más correcto o la forma más correcta de clasificarla es como un western espacial. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, dentro de los subgéneros de la ciencia ficción tenemos uno que se llama Space Opera, que generalmente son cuestiones un poco dramáticas. Space Opera deviene de soap opera, de las telenovelas estadounidenses, pero bueno, son cuestiones melodramáticas ambientadas en el espacio. Generalmente viajes en el espacio en el que hay que salvar a una princesa o algo así, y hay un héroe y un villano. ¿No? Hay roles ya muy específicos, muy concretos. Entonces, la Space Opera, al tener viajes intergalácticos, naves espaciales, encuentros con múltiples razas alienígenas, pues generalmente es considerada ciencia ficción. Muchas veces sí lo es, por ende la Space Opera es un subgénero de la ciencia ficción, pero hay ocasiones en que no hay ciencias ficticias y no hay tecnologías ficticias. En el caso de Star Wars, obviamente tenemos tecnologías ficticias, posiblemente tenemos ciencias ficticias, pero la cuestión aquí es que, como ya había yo mencionado, la ciencia ficción requiere una atadura terrenal con el desarrollo humano. Al no haber humanos como especie, como Homo sapiens en Star Wars, pues entonces no puede ser ciencia ficción. Pasa al terreno de la fantasía, digámoslo. Y el western espacial pues es porque tiene todos los elementos clásicos de las películas western de vaqueros, pero en este caso desarrollada en el espacio. A final de cuentas, la Space Opera es una prolongación en un contexto interplanetario de los viajes del viejo oeste, de los pioneros, los primeros pobladores que empezaban a aventurarse en esas tierras lejanas del viejo oeste y a descubrir mundo y a crear las primeras nuevas aldeas. Eso mismo es lo que pasa con la Space Opera. Estos primeros pobladores que van a colonizar planetas es la misma estructura, pero unos viajan pues al oeste, ¿no? Generalmente en el western clásico norteamericano, aunque en el spaghetti western, que es de hecho italiana, pues ya hay otros elementos que no voy a tocar por ahora, pero pues la Space Opera clásica también es básicamente la misma estructura. Ahora bien, como ya había mencionado en alguna de las pláticas anteriores, el caso de Blade Runner, que es cyberpunk, pero una catalogación un poquito más estricta y específica, sería un tech-noir, ¿no? Todavía no es cyberpunk como tal, ya no es cine negro como tal, es un inter, y como hay tecnologías ficticias, pues puede adentrarse un poco en este campo de la ciencia ficción. El western espacial es como tal una película donde sus elementos western pesan todavía mucho, al grado de que si sustituimos los planeadores por caballos y las armas láser por revólveres, pues tenemos prácticamente una película del viejo oeste como siempre han existido. Así que Star Wars es más cercana a eso, a un western espacial.
Podríamos decir incluso que es una space opera, pero me parece que al no ser ciencia ficción, decirlo como western espacial lo deja un poquito más cerca de la fantasía y creo que está un poco más acorde con el género real de esta pues saga de películas. ¿Y por qué no es ciencia ficción? ¿Por qué no hay humanos en todas estas películas de Star Wars? A pesar de que hay muchos personajes que pues son humanos, no a la vista. Tan simple y tan sencillo como que al principio de cada película dicen hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Eso quiere decir que no está ni en nuestra galaxia ni en nuestro contexto temporal. Puede que estén a miles de años luz de nosotros y que los sucesos que vemos ahí hayan pasado incluso antes de que la Tierra se formara. Así que pues no tenemos humanos, por ende no es totalmente correcto catalogarla como ciencia ficción. Otra película que muchos han tomado como ciencia ficción y está todavía más lejos de ser ciencia ficción que Star Wars. Muchos creen que porque tiene sables láser ya es ciencia ficción. No. Retomemos un poco lo que dije en el video pasado sobre que los extraterrestres tienen su propia tecnología y porque sea más avanzada que la nuestra no precisamente va a ser una tecnología ficticia. Esta película es dirigida por un mexicano, me refiero a Gravedad o Gravity, dirigida por Alfonso Cuarón y donde también participa Emmanuel Lubezki en fotografía, pues fue ganadora de 7 premios Oscar. Muchos consideran que es ciencia ficción únicamente porque transcurre en el espacio. Así como no toda película que tenga extraterrestres es ciencia ficción, no toda película que transcurre en el espacio es ciencia ficción si está ambientada después de los 70. Porque obviamente Le Voyage dans la Lune o El viaje a la luna de Georges Méliès pues era ciencia ficción en su tiempo porque no era posible viajar a la luna en los primeros años del siglo pasado. Ahora sabemos que los viajes a la luna son, digamos que una realidad dentro del ambiente científico y tecnológico. Gravedad, por ende, no tiene ningún elemento científico ni tecnológico ficticio. Todo lo que vemos ahí es real, existe. Por ende, lo único que estamos viendo es una obra de ficción especulativa, si acaso. Yo lo clasificaría únicamente como un drama, digámoslo, una película con acción y efectos sublimes, totalmente, eso hay que aceptarlo, pero para nada es ciencia ficción. Gravity, Gravedad, no es ciencia ficción. Otra que ha sido catalogada como ciencia ficción y muchos la dicen como distopía y ese es otro elemento que siempre me molesta mucho. Muchas personas confunden la distopía con el ambiente posapocalíptico y no tiene nada que ver. Pero bueno, esta película también ha sido considerada como ciencia ficción, a pesar de que tampoco es ciencia ficción. Por estética ha aportado muchísimo a la ciencia ficción y básicamente construyó la estética cyberpunk para el cine occidental, que es Mad Max, en específico Mad Max 2. Mad Max 1, o sea, no tiene nada de ciencia ficción, nada. La 2 tampoco, el mundo se fue al carajo y es un apocalipsis en el que los guerreros salvajes luchan por un poco de gasolina contra otras tribus y pandillas que tratan de defender sus propios recursos. Es eso, es una película post-apocalíptica. Y al igual que extraterrestres no es igual a ciencia ficción o películas en el espacio no es igual a ciencia ficción, Apocalipsis tampoco es igual a ciencia ficción. Pero ya habrá un pláticas de ciencia ficción específico sobre la diferencia entre una distopía y una obra post-apocalíptica. De momento no toquemos más ese tema, solo hay que especificar que ninguna película de Mad Max es ciencia ficción. Cuando mucho es una película de ficción especulativa post-apocalíptica. Excepto la primera, que ni siquiera es post-apocalíptica. La primera en dado caso es preapocalíptica o apocalíptica. Si acaso de que apenas está empezando el apocalipsis, todavía el mundo es más o menos rescatable, más o menos sustentable. Ya en la 2 ya totalmente no. Y obviamente en la más reciente película, que es fabulosa y hermosa visualmente, a mí me encantó ese apartado visual que tiene, pues tampoco es como que tengamos ciencias ficticias, tecnologías ficticias. Hay un retroceso como tal en la tecnología y eso genera todavía más ambigüedad. Habría que meternos a otras cuestiones como retrofuturismo, pseudo retrofuturismo, scrappunk,
pero ya hablaré de ello. Igual dejo links en la parte de abajo sobre entradas que ya he escrito al respecto, si se quieren informar un poquito más de esto. Pero bueno, Mad Max tampoco es ciencia ficción, no hay ciencias ficticias, no hay tecnologías ficticias, aunque sí tienen por ahí en la segunda una máquina voladora, pero bueno, esos ultraligeros ya existen, así que no, tampoco, aunque esté hecha de desechos, tampoco sería ciencia ficción. Otra película que muchos han catalogado como ciencia ficción igual tiene este mismo problema porque no es ciencia ficción, es una obra posapocalíptica de ficción especulativa. Esta sí es ficción especulativa posapocalíptica en toda regla. Niños del hombre, también dirigida por Alfonso Cuarón, no es ciencia ficción, o sea, tenemos que la infertilidad existe, la incapacidad de procrear hijos en las personas, en los humanos, es totalmente real. Si especulamos con que eso le pasara a la totalidad de la población humana, bueno, eso no sería ciencia ficción, sería ficción especulativa otra vez. Y tampoco hay ciencias ficticias, no hay tecnologías ficticias. Hay un poco de retroceso social, igual que en Mad Max, no a ese grado tan visceral, aunque estética y arquitectónicamente sí es más. Pero bueno, no tiene escenarios que no se parezcan un poco a obras ya vistas que tengan que ver con el Holocausto, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial. Finalmente es una guerra lo que se está viviendo en este 2027. Es futurista, pero futurismo tampoco implica que sea ciencia ficción, porque una película se desarrolle 100 años en el futuro no quiere decir que sea ciencia ficción tampoco. Así que Niños del Hombre, a pesar de lo que muchos digan, no es una distopía. No es una distopía, no es ciencia ficción, es ficción especulativa posapocalíptica. Y ya. Entremos con el último bloquecito de películas. Estas todas se engloban en el mismo género y al final creo que, a excepción de Star Wars, todas las demás han sido ficción especulativa. Pero estas son las que englobo yo más en este género, que son las que tienen que ver con desastres naturales. Todas las películas de desastres naturales que hayan pasado, que puedan pasar o que vayan a pasar no son ciencia ficción. O sea, si cae un meteorito, pues ha caído meteoritos, uno acabó con los dinosaurios, eso no es ciencia ficción. Si viene una era de hielo, eso no es ciencia ficción. Si viene una inundación, un terremoto, un tsunami, un tornado, eso no es ciencia ficción. Así que todas las películas sobre desastres naturales tampoco pertenecen a la ciencia ficción. Salvo que tengan elementos de tecnoficción, podríamos por ahí meterlas un poco. Pero por muy exageradas visualmente que se vean, no son ciencia ficción. 2012, con esa tierra que se desquebraja y separa continentes, no es ciencia ficción. La deriva continental es real, las explosiones volcánicas y todo eso. La ciencia que explica esto, ¿no? La geología, la sismología, todo esto existe. Que pueda ocurrir a ese grado tan exagerado, eso ya es otra cosa, pero no por eso es ciencia ficción. El día después de mañana, una glaciación que ocurre casi de un día para otro, bueno, eso es algo exagerado, eso es algo ficticio, pero las glaciaciones han ocurrido, así que tampoco es ciencia ficción y ni siquiera hay ciencias ficticias, no hay tecnologías ficticias. En las películas de meteoritos, ahí puede estar un poquito ambiguo, porque obviamente que un meteorito caiga en la Tierra no es ciencia ficción, es parte de la naturaleza, ocurre en todos los planetas, ha ocurrido aquí, ha ocurrido en la Luna, va a volver a ocurrir en algún momento, eso es algo pues que no podemos evitar, que es parte del ciclo natural del movimiento celeste de los planetas y todo eso. El cómo la gente o la sociedad ficticia de la película trate de afrontarlo, eso puede que sí sea ciencia ficción. Por ejemplo, en Impacto Profundo, en donde sale Elijah Wood, me parece que esa no es ciencia ficción porque no hay ninguna ciencia ficticia, ninguna tecnología ficticia. Creo que tratan de eliminarlo lanzándole una bomba por ahí en en un transbordador, pero no hay nada que no exista. En la realidad, Armageddon todavía tiene un poquito más de tecnoficción, pero yo no estoy muy seguro que realmente sea totalmente ficticio esos carros que usan para taladrar y perforar en el cometa. Que se pueda hacer eso, el aterrizar
una nave, un transbordador espacial en un meteorito puede que sea ficticio, pero no quiere decir que sea ciencia ficción. Ajá. No hay que confundir la ciencia ficción con lo ficticio. Sí, es muy distinto. Así que Armageddon yo tampoco consideraría que es ciencia ficción porque finalmente todos los elementos para taladrar en el meteorito pues están retomados de la industria petrolera, que era lo que hacían estos hombres que viajan al espacio y para salvar la Tierra, ¿no? Pero bueno, cliché extremo. Como sea, Tornado es obvio que tampoco es ciencia ficción, obviamente existen los cazatornados, hay quienes incluso hacen sus tours y tú puedes pagar y te llevan para ir recorriendo los estados del centro de Estados Unidos, el famoso tornado Halley que le llaman, para ir cazando tormentas, ¿no? Los cazatormentas existen, hasta hay reality shows en la tele. Lo único que acercaría más a la película de Twister de 1997, 98, no me acuerdo bien, es estas pequeñas sondas que hacen. Si ya existían esas sondas para ese tiempo, no es ni siquiera tecnoficción. Si no existían y realmente la idea que presentan en la película es algo original que la ciencia no había hecho, pues entonces podríamos decir que es tecnoficción, pero yo aún así, a pesar de que tuviese ese elemento de tecnoficción, no catalogaría la película de Tornado como ciencia ficción. No me metí con extraterrestres, con zombies, ni con kaijus o grandes monstruos, no precisamente que tengan que ser japoneses, porque ahí la cosa se pone todavía más complicada. Por ejemplo, Godzilla, yo no sé si Godzilla sea ciencia ficción como tal, todo depende de cuál sea el origen del monstruo. En Pacific Rim son extraterrestres, y ya vimos que los extraterrestres no precisamente implica que sea ciencia ficción, pero esos robots gigantes con que los atacan, pues sí. El caso de King Kong, por ejemplo, que es una bestia que vive en la selva, ¿no? Es natural, no es creada, no es alienígena. Esa puede que no sea ciencia ficción. Dinosaurios que han sobrevivido hasta nuestro tiempo, como hay una película de vaqueros y dinosaurios que no me acuerdo cómo se llama, El Valle de no sé qué, así de esas viejísimas que es el vaquero y el dinosaurio de plástico que hasta se le ve la rebaba en medio, o que está la gente corriendo y el fondo pues es la proyección del dinosaurio hiper mega chafa. Esas, híjole, quién sabe si sean ciencia ficción o no. Obviamente el presentar una especie extinta que convive en otro tiempo en el que ya no vivía puede que sea ciencia ficción, pero es que depende del origen. Por eso no mencioné nada de grandes monstruos aquí. Básicamente son todas las películas que quería mencionar. Por ahí quedan algunas otras, pero todavía son más difíciles de decir. Las películas de virus, si es un virus que existe, pues entonces no es ciencia ficción, así de simple. Las películas del ébola, pues hace un par de años hubo otra epidemia de ébola en África, entonces tampoco son ciencia ficción, porque no hay ciencias ficticias, no hay tecnologías ficticias. Una película sobre una enfermedad que existe, en el que se encuentra una cura y que dicha cura no existe en la realidad, ahí sí sería ciencia ficción. Pero si no es el caso, pues entonces sigue siendo ficción especulativa. Y Pláticas de Ciencia Ficción terminó siendo más un ejemplo de películas que son ficción especulativa y no ciencia ficción. Pero bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de Pláticas de Ciencia Ficción. Recuerden seguirnos en Facebook y Twitter, aparecemos como Café Anime Live. El podcast de ficciones lo pueden descargar de Spreaker, Evox o iTunes. Y no olviden leer pues las entradas que escribimos en el blog cafeanimelive.com. Nos vemos en el próximo Pláticas de Ciencia Ficción. Adiós.